programa de hoy, Papa Francisco llama a los premios Nobel de la Paz a abrir puertas que fortalezcan la fraternidad. En audiencia en el Vaticano, Santo Padre advierte que tibieza espiritual transforma la vida en un cementerio. Y el cardenal Cañizares y condiscípulos de Valencia, España, celebran su 50 aniversario de ordenación sacerdotal. Bienvenidos a WTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y llegamos con toda la información de la Iglesia Católica. Terminando otra semana, gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el noticiero enlazándonos con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos informará sobre un mensaje de aliento del Papa Francisco a los que han ganado un premio Nobel. Adelante, Diego. Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que en el estado de Yucatán se congregaron los ganadores al Premio Nobel de la Paz, quienes recibieron un mensaje del Santo Padre Francisco. A través de un mensaje que fue leído por el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, el Santo Padre animó a los presentes a seguir buscando los modos más adecuados para promover la paz con ayuda del diálogo, el encuentro y la negociación. Asimismo, los invito a abrir las puertas que permitan comunicar y cooperar para vivir juntos, respetando la diversidad y reforzando los vínculos de fraternidad y responsabilidad. Cabe resaltar que bajo el lema Deja la huella por la paz, este 17º Encuentro Mundial de los Premios Nobel de la Paz reunió en la ciudad de Mérida a líderes de alto perfil, organizaciones, estudiantes y maestros universitarios de todo el mundo. Al mismo tiempo, en Yucatán se dio a cabo el 7º Congreso Eucarístico Nacional, el cual fue un momento para reflexionar sobre la fe en la Eucaristía y la proyección social de esta. Durante 5 días, en la ciudad de Mérida, alrededor de 4.000 personas provenientes de 53 diócesis del país profundizaron sobre la renovación de la fe en la Eucaristía, para transformarla en acciones que favorezcan la vida pastoral y permitan construir una sociedad más fraterna y solidaria. Esta jornada contó con actividades culturales, conferencias magistrales, testimonios de vida, momentos de reflexión y una misa multitudinaria presidida por el nuncio apostólica y concelebrada por los arzobispos del episcopado mexicano. Todo culminó con una procesión eucarística por las diversas calles de la ciudad, en la que participaron más de 8.000 personas. Entre los invitados de honor se encontró Monseñor Piero Marini, arzobispo de la Curia Romana y presidente de los Congresos Eucarísticos Internacionales, quien nos comentó sobre la alegría de la Eucaristía. El Congreso Eucarístico siempre es un don, es una gracia que Dios nos da para renovar nuestra fe y sobre todo nuestra práctica en la celebración eucarística, no solamente en la celebración eucarística, sino también en la iglesia, porque la comunión que nosotros hacemos en la celebración eucarística con la palabra y con el pan consagrado no sirve a otra cosa que a crear una comunión en la vida. Nosotros no vamos en una iglesia para ver un milagro, el milagro de la transformación del pan en el cuerpo de Cristo. Vamos en la iglesia para hacer algo más importante, cambiar nuestra vida, porque es el Señor que viene en nosotros, que quiere cambiarnos. Pasando a otros ámbitos bastante preocupantes, se dio a conocer que 7 seminaristas fueron asaltados y momentáneamente secuestrados cuando fueron a recolectar apoyos para el Seminario Mayor de Tlaxcala. Según se dio a conocer, los jóvenes se dirigían como cada 15 días a un mercado local para recibir fruta y legumbres en donación por parte de los comerciantes de la zona. Antes de su llegada, fueron interceptados por un grupo con armas de fuego, siendo despojados de una camioneta y un vehículo particular y abandonados en terrenos baldíos. Al respecto, la diócesis comunicó que afortunadamente los seminaristas no sufrieron ningún daño físico, que todos están bien, pero que no se sabe nada de los vehículos. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Ahora nos vamos al Vaticano, donde el Papa Francisco se reunió con miembros de la Red de Vida Consagrada contra la Trata de Personas, Talitha Cum, a quienes felicitó por su labor pastoral. El Papa Francisco se reunió con los participantes de la primera Asamblea General de Talitha Cum, la Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas. Durante su discurso, el pontífice señaló que las congregaciones religiosas están realizando de modo ejemplar su tarea de animación carismática de las iglesias locales para luchar contra la trata
y destacó que en 10 años han logrado coordinar 52 redes de religiosos presentes en más de 90 países de todos los continentes. Sus intuiciones e iniciativas pastorales han trazado el camino para una respuesta eclesial urgente y eficaz. Quiero reiterar que el camino de la vida consagrada, tanto femenina como masculina, es el camino de la inserción eclesial. Por otro lado, el Santo Padre resaltó los dos temas principales que han reflexionado durante su primera Asamblea General, como las grandes diferencias que todavía marcan la condición de la mujer en el mundo y los límites del modelo de desarrollo neoliberal, que con su visión individualista corre el riesgo de privar de responsabilidad al Estado. Se trata de desafíos complejos y urgentes que requieren respuestas adecuadas y eficaces. Finalmente, el Papa alentó a otras congregaciones religiosas a promover un compromiso sinérgico de todas las realidades eclesiales. Y seguimos con noticias desde el Vaticano, donde el pontífice recibió a la comunidad Emmanuel, a quienes agradeció por el trabajo que realizan en favor de los más necesitados y desfavorecidos de la sociedad. El Santo Padre recibió en audiencia en el Vaticano a 400 miembros de la comunidad Emmanuel, institución que nació en la localidad italiana de Lecce en 1980, como iniciativa del sacerdote jesuita, Padre Mario Marafiotti. La misión de esta organización es la de entregarse a las personas más desfavorecidas y brindarles ayuda por medio de casas familiares, donde en la actualidad se acogen a casi 500 personas, muchas de ellas menores de edad. Durante el encuentro, el pontífice habló acerca de la vía maestra para vivir el Evangelio, que consiste en un doble estar con Cristo y estar con los hermanos en dificultad. Es un camino indicado en el mismo nombre de vuestra comunidad, Emmanuel. Dios nos muestra ese camino. Él, que es amor, es Dios con nosotros, y no como una idea o aún peor, como una ideología, sino como una vida, la vida de Jesús. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que ha testimoniado el amor del Padre, compartiendo hasta el final nuestra condición humana. Asimismo, en su discurso, el Santo Padre agradeció a esta comunidad por la labor realizada en estos casi 40 años a través de la acogida, el acompañamiento y el trabajo. Finalmente les hizo una invitación. Alimentando siempre el hacer con el ser, que viene de la savia de la palabra de Dios, de los momentos de retiro y de fraternidad. Esto es importante porque de otra manera se convierte en una agencia de asistencia o una empresa. Y en una misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco habló acerca de la tibieza en la vida de las personas. Veamos. En una misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco comentó la lectura del libro de Ageo, en el que se narra cómo Dios reprocha al pueblo de Israel su falta de compromiso a la hora de reconstruir el templo de Jerusalén, que se encontraba en ruinas. Al respecto, el pontífice señaló que aquella gente no tenía voluntad de levantarse y recomenzar, ya que no se dejaban ayudar por el Señor, con la excusa de que no había llegado el momento adecuado. Asimismo, el pontífice lamentó que esa actitud de tibieza lleva a mucha gente a desperdiciar su vida. Cuando entramos en esa tibieza, en esa actitud de tibieza espiritual, transformamos nuestra vida en un cementerio, y eso no es vida. Solo es cerrarse para que no entren los problemas. No entrino dei problemi. En ese sentido, el pontífice animó a pedirle al Señor la gracia para vencer la tibieza. Chiediamo al Signore la grazia di non cadere. Pidamos al Señor la gracia de no caer en este espíritu de ser medio cristianos, o como dicen las ancianas, cristianos de agua de rosas, así, sin sustancia. Così, senza sostanza. Y nos vamos rápidamente hasta España, donde se encuentra nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien nos contará lo que dijo el arzobispo de Madrid durante la clausura del Congreso Nacional de Misiones realizado en esa ciudad. Adelante, Blanca.
Hola Isabel, hola Edi. Desde España les contamos que recientemente se clausuró el Congreso Nacional de Misiones. Es uno de los principales eventos de cara al mes misionero extraordinario que se celebrará el próximo mes de octubre. En esta clausura estuvo el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, que pidió hacer con un nuevo espíritu, de una nueva manera, la evangelización y la misión. Él mismo lo contó así. Es la hora del compromiso misionero. Es la hora de tomar conciencia de lo que aquí habéis tomado conciencia en este congreso que habéis tenido y que habéis vivido. Es la hora de descubrir que el bautizado, el hombre y la mujer que tienen la vida misma de nuestro Señor, son enviados. Tienen que salir de sí mismos, van en búsqueda de los demás y realizan, junto con la Iglesia, esa misión que el Señor nos ha propuesto siempre. El cardenal Carlos Osoro también destacó la importancia de la labor que desarrollan los misioneros en todo el mundo e hizo un llamamiento a apoyarles, tanto con dinero como con oraciones. La Iglesia en España, en su historia, generosa con tantas y tantas vocaciones misioneras, hoy con 11.000 misioneros más o menos repartidos por los 5 continentes, expresan lo que ha significado y lo que significa históricamente y en estos momentos, como habéis podido ver en el Congreso, lo que significa la misión. Por otra parte, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, junto con otros sacerdotes que fueron ordenados en 1969, se desplazaron hasta el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco y celebrar junto a él sus 50 años de ordenación sacerdotal. Mantuvieron un cordial encuentro y el Papa les mostró su cercanía en este importante momento para sus vidas. Por último, la Asamblea Permanente de la Conferencia Episcopal Española se reunió durante la semana pasada. En la rueda de prensa concedida por el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, calificó la ley contra la LGTBI-fobia presente en la Comunidad de Madrid como tramposa. Él mismo lo explicó de esta manera. Francamente, la ley de Madrid, como otras legislaciones en este campo, entrando por una puerta por la que todos podemos entrar, que es la puerta de la no discriminación, la puerta de la afirmación de la dignidad de todos, luego hace trampa. Y entrando por la puerta de la discriminación, lo que hace es una propuesta antropológica discutible. Solo digo discutible. E impide que quienes tengamos otra visión de las cosas, otra visión antropológica, podamos plantearlo. También declaró que se trata de una ley profundamente inconstitucional. Incluso en la Ley de Madrid se prohíbe explícitamente, lo cual es sorprendente, el acompañamiento religioso y espiritual, lo cual desde mi punto de vista es manifiestamente anticonstitucional, en el sentido de ir en contra de la libertad de creencias, pero sobre todo de la libertad. Yo creo que en este momento, por parte de la Iglesia, el afirmar con fuerza el derecho de la libertad de las personas es muy importante, porque si no, se puede ver, como ocurre en estas legislaciones, que hay autorización, un planteamiento para cambiar de sexo, y sin embargo es indiscutible y se prohíbe el debate sobre el propio género a la hora de plantear un recorrido que puede ser de ida o de vuelta. Esto es todo desde España, seguiremos informando. Muchas gracias, Blanca, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero más adelante, pintura de Cristo colgaba cerca de una cocina y ahora vale millones de euros. Y colectivos pro vida piden al presidente de Ecuador no revertir derrota del aborto. Ya retornamos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Y estamos de vuelta en EWTN Noticias y les contamos que en Francia una casa de subastas compró una rara pintura de Cristo que colgaba cerca de una cocina y ahora vale millones de euros. Este pequeño cuadro que retrata a Jesucristo resultó ser una importante obra del siglo XIII perteneciente al pintor italiano Cimabue. Realmente es un descubrimiento muy importante para la historia del arte. Es una imagen anterior al Renacimiento,
probablemente hecha entre 1270 y 1280. Cimabue es un artista importante que trajo una nueva visión del mundo occidental, transformando la pintura bizantina en pintura occidental. El cuadro del pintor prerrenacentista se encontraba en una casa al norte de París, Francia, y representa al Cristo burlado. La familia desconocía el valor de esta obra artística que se encontraba en un pasillo entre la sala y la cocina. La dueña, quien es una persona de avanzada edad, no supo explicar cómo llegó a su vivienda y llevó el cuadro a la casa de subastas, creyendo que era un pequeño ícono sin valor. Esta pintura fue descubierta por el subastador en una casa donde realmente no había mucho interés. Esta pequeña pintura colgaba en la pared que separaba el comedor y la cocina. Cuando el subastador preguntó, la propietaria dijo que era un ícono pequeño que tenía desde hace mucho tiempo y que no era de importancia. El subastador tuvo el reflejo de decir, no es mucho, pero tenemos un cheque. La obra de 25,8 centímetros de alto por 20,3 de ancho, realizada sobre madera de álamo, formaba parte de una serie de paneles en los que el pintor plasmó escenas de la Pasión de Jesús. Esta es la primera vez que la pintura saldrá a subasta. Estimamos el valor de la obra entre 4 y 6 millones de euros, pero ¿quién sabe lo que vale realmente una pintura de Cimabue? No lo sabemos. Según se informó, hasta el momento solo se conocían 2 escenas pintadas por Cimabue. Una era la flagelación de Cristo y otra una imagen de la Virgen. En otros ámbitos, en Ecuador, más de 40 colectivos pro vida pidieron al presidente Lenín Moreno no revertir la derrota del aborto en la nación. Veamos. A través de una carta enviada al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, diversos colectivos pro vida solicitaron al mandatario no ceder a las presiones de los grupos abortistas que le piden vetar la decisión de la Asamblea Legislativa que el 17 de septiembre rechazó el proyecto para despenalizar el aborto. En la misiva firmada por más de 40 grupos pro vida del país, se recuerda que la Asamblea Nacional del Ecuador tomó la decisión correcta de defender la vida desde la concepción y no aprobar la legislación del aborto por casos de violación hasta las 14 semanas de gestación, incesto, inseminación no consentida y casos de malformación hasta el último día del embarazo. En ese contexto, Carlos Polo, director de la Oficina para América Latina del Population Research Institute, explicó que al no lograr su cometido, ahora los grupos abortistas están rechazando los procesos democráticos y buscan cumplir sus objetivos a como dé lugar. No obstante, Polo precisó que según el artículo 137 de la Constitución de Ecuador, solo cuando se aprueba un proyecto de ley, el presidente puede vetarlo. Por lo tanto, destacó que el mandatario no podría impedir una reforma que no existe en el marco de los estatutos ecuatorianos. Por su parte, los ciudadanos respaldaron la carta abierta de los Provida al presidente Lenín Moreno y le pidieron que cumpla su promesa pública de proteger y cuidar la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Bueno, yo me pregunto dónde está aquí la libertad y la tolerancia que tanto proclaman y piden estos grupos feministas, si después de una decisión de la Asamblea Nacional de Ecuador, pues salen a las calles para pintar una virgen, para pintar las iglesias, para hacer desastres y no manifestarse pacíficamente por lo que ellos quieren. A ver, en este caso, tú dices, ¿dónde está la democracia justamente? Si ahora ya han votado, si se ha visto que en Ecuador pues son pro vida, se está respetando la vida del niño por nacer, ¿por qué ahora quieren ejercer estas presiones que lo único que buscan es que el presidente pueda pues dejar de lado esta decisión de la Asamblea Nacional? Cuando tú pides que
se tolere matar a un indefenso, ya se entiende muy bien de que no es un discurso a favor de la tolerancia, porque pasa por acabar con la vida del que menos se puede defender. Es un momento para que defina su posición el presidente del Ecuador, si verdaderamente va a ser el representante de los ecuatorianos que en su mayoría defienden la vida, o de este grupo activista, abusivo, violento, que nos da otro tipo de sociedad, una sociedad donde prima la fuerza del más fuerte contra el que no se puede defender. Y como todas las semanas damos pase a nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien se encuentra en Denver, Estados Unidos, y nos hablará sobre el sínodo que pretenden organizar algunos obispos de Alemania. ¿Qué tal, amigos de EWTN Noticias? Un gusto estar como siempre en este comentario editorial del programa. Muchos hermanos están un poco confundidos con el sínodo de Alemania. Hemos hablado mucho del sínodo panamazónico y sus dificultades, pero no mucho del sínodo de Alemania, salvo las noticias que ustedes han podido ver a través de EWTN Noticias. Como saben ustedes, cualquier iglesia local, y muchos de ustedes probablemente hayan participado en la realización de un sínodo. En la diócesis se observan las dificultades sociales, culturales, obviamente religiosas en la fe, y todo este proceso sinodal sirve para, primero, involucrar a todos los católicos para que opinen sobre la situación de su iglesia, y en segundo lugar, venir con nuevas alternativas pastorales para impulsar una nueva evangelización en la diócesis donde se realiza el sínodo. En esta ocasión, los obispos alemanes han decidido realizar un sínodo, pero un sínodo que es un poco curioso. En primer lugar, el sínodo es nacional, es para toda Alemania. A pesar de que existen muchas diferencias en Alemania en términos de dónde está concentrada la población católica, dónde está concentrada la población protestante, dónde está la población atea, que es muy importante dónde se encuentra. Y la segunda rareza es que ellos quieren hacer un sínodo en el que no son los obispos los organizadores, sino que son los coorganizadores con una institución laical que pretende representar a los laicos de toda Alemania y que lamentablemente, para ser sincero, está repleto de ex religiosas y ex sacerdotes con una actitud bastante amargada y bastante deconstructivista de la Iglesia. Esa es la verdad. El Vaticano, sabiendo que este sínodo había decidido no solamente ser consultivo, sino que consideraban que debía ser vinculante, es decir, las conclusiones de este sínodo, sacerdocio femenino, lo que fuera a salir de este sínodo, debía ser vinculante. Y entre comillas, eso quiere decir que tenía que aplicarse de todas maneras en la Iglesia en Alemania, ¿no? Con lo que básicamente, si son ideas aprobadas que van en contra de la doctrina de la Iglesia, Alemania se convertiría en un cisma y en una iglesia nacional. El Papa Francisco advirtió esto y 2 meses atrás envió una carta a los católicos alemanes pidiéndoles que consideraran que no tomaran decisiones que son prácticas aparentemente, pero que van en contra del Evangelio, que no piensen en soluciones en corto plazo, que no piensen en soluciones que son seculares, sino que estén inspiradas en el Evangelio, etc. Lamentablemente, en el manual de trabajo de este sínodo no se reflejaron ninguna de estas ideas del Papa, y la Santa Sede envió una queja formal diciendo a los organizadores del sínodo en Alemania que los términos con los cuales pensaban comenzar el sínodo eran inaceptables. El sínodo, por si acaso, va a comenzar en Adviento, inmediatamente después de la fiesta de Cristo Rey, y va a durar por 2 años, ¿no?, estas discusiones. Entonces, tanto el nuncio en Alemania como un cardenal, como un documento de la Santa Sede, han insistido al cardenal Marx, que es digamos, la figura más representativa en la Iglesia en Alemania, que los términos que se han presentado como la forma de operar de este sínodo son inaceptables. Los alemanes no han respondido con mucho entusiasmo a esta corrección. Entonces,
A partir de noviembre, después de la fiesta de Cristo Rey, nosotros vamos a estar informando sobre lo que sucede en este sínodo, pero el pronóstico sinceramente no es muy bueno, y por eso, para que la unidad de la Iglesia siga brillando y para que nuestros hermanos alemanes encuentren un camino que de verdad los evangelice y no los mundanice, mantengamos nuestras oraciones muy presentes. De parte nuestra, de EWTN Noticias, vamos a estarlos informando a tiempo y a cada momento. Los dejo en compañía de la programación de EWTN Noticias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Parece que los llamados a la unidad del Papa Francisco, del Vaticano también, y del nuncio apostólico no tienen mucha importancia para el cardenal Marx en su agenda, con la mayoría de los obispos alemanes, de discutir cosas que no se deben discutir a un nivel local, es más, ni siquiera a un nivel universal, porque es la doctrina constante de la Iglesia. Al parecer, lo que el cardenal Marx busca es hacer lo que le parezca hasta que Roma actúe de una manera más enérgica. Esperamos que pueda actuarse así y que pueda pues detener de pronto esto que, como lo dice Alejandro, pues pareciera más un cisma si los obispos alemanes realmente aprueban esto que está en contra de la doctrina de la Iglesia. Así que nosotros seguiremos informando justamente sobre esto y rezamos por la unidad de la Iglesia. Creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros, Eddie, bastante, rezar por la unidad y la fidelidad de todos los obispos y de toda la Iglesia. Así es, amigos, y con esto hemos llegado al final del programa de hoy y de esta semana también. Gracias por habernos acompañado todos los días de lunes a viernes. Saben que nos encuentran también en las redes sociales y en nuestra página web www.ewtnnoticias.com. Hasta pronto.